¿Qué es tipo de cambio? El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes entre diferentes países. Se define usualmente como la relación entre el poder de compra de una divisa en relación a otra divisa. El poder de compra de una divisa es la cantidad de bienes que pueden ser comprados con una unidad de esa divisa. El poder de compra de la moneda en un país depende del nivel de precios. El poder de compra de una moneda en el extranjero depende de la tasa cambio nominal y de los precios en el extranjero. La paridad monetaria, también llamada paridad cambiaria, indica la relación existente entre dos divisas, es decir, cuánto debo entregar de una divisa para recibir una unidad de otra divisa. Por ejemplo, si debemos entregar 1,5 dólares estadounidenses para obtener un euro, la paridad cambiaria entre estas dos divisas es de 1,5. ¿Cuánto estamos ante un régimen cambiario de un tipo de cambio flotante? La paridad monetaria puede variar en el tiempo de diversos motivos, de oferta y demanda de divisas. El valor del euro en dólares en los últimos años viene oscilando entre 1,20 y 1,60. Cuando se menciona a una paridad monetaria, se dice que el valor de una divisa se mantiene establecida en el tiempo en relación al valor de otra divisa, o otra canasta de divisas u otro indicador con el precio del oro. El Fondo Monetario Internacional es una institución cuyo objetivo se basa en estatutos de fomentar la cooperación monetaria internacional, de facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, de fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es una organización conformada por 187 países que trabaja para promover la cooperación monetaria, esto dando a conocer un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable. El Fondo Monetario Internacional se basa que fue planteado en el año de 1994 en los acuerdos de Bretton Woods en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que todavía seguía en curso en aquel momento. Los objetivos del Fondo Monetario Internacional se basan en promover el intercambio monetario internacional, evitando las crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países en adoptar medidas de política económica, en facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, de promover la estabilidad en los intercambios de divisas, realizando préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en sus balanzas de pago. Las funciones del Fondo Monetario Internacional se basan en tres: función reguladora, crediticia y consultiva. La reguladora se basa en guardar o vigilar el comportamiento monetario internacional, la crediticia en orientar y proporcionar asistencia financiera a los países que son miembros para solucionar problemas de balanza de pagos, y la consultiva de asesoramiento y de asistencia técnica, así como el foro permanente para la discusión de problemas monetarios internacionales. El mecanismo para lograr los objetivos se basa en la supervisión, en la asistencia financiera. Se refiere al seguimiento de las políticas económicas de cada uno de los países. En este objetivo son 187 países miembros. En la asistencia técnica implementa y diseña políticas macroeconómicas y estructurales eficaces. En la asistencia financiera se otorga con el fin de darle a los países para corregir sus problemas de balanza de pagos. ¿De dónde se obtiene el dinero del Fondo Monetario Internacional? La mayoría de los recursos para financiar los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional proceden los países miembros, principalmente del pago de cuotas. ¿Cómo funciona? El valor del TED se fija diariamente en función de las cuatro monedas. Las monedas que manejan son el euro, el yen, el japonés, la libra esterlina, el dólar de los Estados Unidos. La relación de Colombia y el Fondo Internacional Monetario se basa en que el país presenciará una serie de reformas que afectarán directamente a amplios grupos sociales como resultado de las ampliaciones que se derivan del acuerdo firmado
por el Fondo Monetario Internacional. Se aumentará la edad de jubilación y se reducirán los derechos pensionales, lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. Se ampliará el número de personas que pagarán impuestos, entre estos las personas que son naturales y jurídicas. Se reducirán las transferencias a los gobiernos locales, quedará cesante un gran número de funcionarios como consecuencia de la reestructuración de la administración pública local y los que logren permanecerán verán reducidos sus salarios reales. Se privatizará el sistema financiero público. El Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiamiento y conocimientos destinados a apoyar los esfuerzos de los gobiernos de sus países miembros para invertir en escuelas, centros de atención, suministrar agua, electricidad, combatir enfermedades y proteger el medio ambiente. El Banco Mundial no es un banco en el sentido corriente, se trata de una organización internacional que en propiedad de 184 países desarrollados en sus Estados miembros. Desde su establecimiento en 1944 con el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el número de países miembros aumentó considerablemente en las décadas de 1950 y 1960. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos necesidades urgentes. La primera, volver a producir para alimentar a la población y concluir con el caos monetario y ordenar las finanzas. Y la segunda, la creación del Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional que remonta en aquella época. ¿Quiénes son el Banco Mundial? El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No somos un banco en el sentido corriente. Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros, que entre ellos se encuentra Colombia, formada por dos instituciones de desarrollo singulares, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, teniendo en cuenta que los Estados Unidos son uno de los mayores accionistas. Las actividades del Banco Mundial. Teniendo en cuenta que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento son instituciones que otorgan créditos con condiciones favorables y donaciones. Otra forma de ayuda financiera consiste en las donaciones que realiza el Banco Mundial. El Banco Mundial promueve el desarrollo económico de países menos desarrollados a través de ayuda financiera, asesoramiento y ayuda técnica. El Banco Mundial ofrece dos tipos básicos de préstamos: el préstamo de inversión para bienes, obras y servicios en apoyos de proyectos de desarrollo económico y social y una gran variedad de sectores, y préstamos de ajuste de apoyo en las reformas normativas e institucionales, teniendo en cuenta que durante las negociaciones de los préstamos, el Banco Mundial acuerda con el país prestatario el objetivo de desarrollo y los resultados del proyecto o programa que se trate, de acuerdo a los indicadores de desempeño que se utilizarán para medir los planes de inversión. Los siguientes son ejemplos de importantes acciones mundiales en las que participa el banco. Programa de lucha contra la oncocercosis. Es un programa que ha logrado detener la transmisión de la ceguera de los ríos en 11 países con una población de 35 millones de habitantes. El Grupo Consultivo sobre las Investigaciones Agrícolas Internacionales ha generado y fomentado mejoras de los cultivos en los países de desarrollo durante los últimos 30 años a través de una red de centros de investigación. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ofrece donaciones a los países en desarrollo para financiar proyectos que financien el medio ambiente y promuevan medios de subsistencia sostenible en las comunidades locales. El grupo consultivo ayuda a la población más pobre, amplía el acceso de los pobres que viven en países de desarrollo al microfinanciamiento a través de un consorcio de 33 entidades públicas y privadas. La iniciativa para la reforma y fortalecimiento del sector financiero brinda asistencia práctica y flexible a los países en desarrollo para que puedan mejorar sus sistemas financieros y adoptar normas financieras internacionales. La Asociación Mundial para el Agua apoya a los países en sus actividades de gestión sostenible de los recursos hídricos. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización. Su objetivo es proteger la salud pública en todo el mundo mediante la administración generalizada de vacunas.
El fondo tipo para reducir las emisiones de carbono. Su objetivo es crear mecanismos de mercados viables y flexibles que sirvan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del protocolo de Kioto. Hacer retroceder el paludismo. Coordinar la labor internacional de lucha contra el paludismo, enfermedad que mata a más de 1 millón de personas en el año, en su mayoría niños africanos. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida promueve la acción mundial contra la epidemia del VIH-Sida y trabaja en colaboración con la sociedad civil, los círculos empresarios y el sector privado. Educación para todos. Centra sus objetivos en la educación y procura asegurar la formación de cada ciudadano de cada sociedad. Después de eso, vemos cómo el Banco Mundial, según una fuente, se le da un espaldarazo al sector agropecuario, según para el año 2015, que entra ya en vigencia para el año 2016, con el apoyo del Ministerio de Agricultura para un programa que, según el Estado y el presidente Juan Manuel Santos, será un programa ambicioso el cual generará muchos empleos y economía para el país. Los exportadores. Una exportación es cualquier bien o servicio enviado por el territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Para el caso de Colombia, que exporta algunos alimentos. Las exportaciones pueden ser un producto enviado fuera de la frontera aduanera en un estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas según por tratados de libre comercio. Las etapas de desarrollo. Se inicia con una etapa 1, que es el compromiso inicial. Se encuentran las empresas que venden sus productos y servicios en el mercado doméstico y las empresas interesadas en ser futuras exportadoras. La etapa 2 consiste en la exportación inicial. Las empresas que realizan exportaciones esporádicas, empresas con potencial en los últimos mercados de exportación y, por último, empresas incapaces de cumplir las expectativas de exportadores. Y finalmente, la etapa 3, que es la avanzada, se consideran a las empresas que se realizan exportaciones reguladas, empresas que tienen experiencia realizando ventas en otros países y empresas capaces de usar diferentes estrategias para ingresar a los mercados. Exportaciones de Colombia caen en un 26.8% en febrero del año 2015, teniendo en cuenta que Colombia los principales productos que exporta es el petróleo, considerando que el café y el banano han tenido alguna serie de inconvenientes, pero en general los productos que exporta en estos momentos Colombia es el petróleo, café, carbón, banano, flores, oro, camisetas, desperdicios del cobre, carne bovina, gasolina, polipropileno y aceite de palma en bruto. Importadores. Nuestro país tiene una gran potencialidad para la importación, brindándole a los extranjeros un amplio tema de inversión en nuestro país, ya sea en el sector automovilístico, sector minero. Colombia es una república democrática con una localización privilegiada en América Latina y gran riqueza en recursos naturales. Es actualmente uno de los principales destinos de inversión en la región y ha sido catalogada por el Banco Mundial como el primer país latinoamericano en protección a la inversión. Es la primera nación que tiene un crecimiento ascendente del Producto Interno Bruto. En la última década es superior al promedio mundial y en los últimos años es el país caracterizado por una estabilidad económica y por haber controlado de manera apropiada su índice de inflación. Recientemente los principales calificadores de riesgo han asignado a Colombia los mejores índices de confianza para la inversión. La inversión extranjera es permitida en todos los sectores de la economía, salvo en actividades de defensa, seguridad nacional y procesamiento y exposición y desecho de basuras tóxicas o peligrosas y radioactivas no producidas en el país. No hay una regla que limite los porcentajes de inversión y importaciones, con algunas limitantes excepcionales, que es el tráfico de armas nucleares. En ejecución de la política en promoción de la inversión extranjera, el gobierno ha suscrito numerosos acuerdos internacionales de inversión, de los cuales se hacen parte acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Nuestro país cuenta con un amplio
gama de productos exportados, pero nosotros importamos también partes automovilísticas, agroquímicos y demás cosméticos. Tenemos una igualdad de trato. La inversión extranjera recibe para todos los efectos. El mismo trato del exportador es más bueno para el importador. Nosotros, como país, como nación, Colombia, le da más prioridad a los importadores que a nuestros exportadores. Sistema Monetario Internacional es la forma de organización de las relaciones monetarias a escala mundial y consiste en los acuerdos, organismos y autoridades monetarias y sobre tipos de cambio reconocidos internacionalmente. Historia del Sistema Monetario Internacional. La historia se divide en 4 etapas. La primera, la etapa del patrón de oro. La segunda, el periodo de entreguerras. El tercero, el periodo tras la Segunda Guerra Mundial, durante el cual los TC se fijaron según el acuerdo de Bretton Woods. Y el cuarto, a partir de 1933, que fue el TC flotante. La época del patrón de oro, 1870-1914. Su origen está en el uso de la moneda de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Según este sistema, los bancos centrales emiten moneda en función de sus recursos de oro en un tipo de cambio fijo. Periodo de entreguerra, 1918-1939. Los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo dinero a consecuencia de la guerra. La fuerza de trabajo y la capacidad productiva se condujeron considerablemente, lo que hizo subir los precios. La utilización de gastos públicos para financiar la construcción desató procesos inflacionistas que se vieron agravados por aumento de la oferta monetaria. La vuelta al patrón oro tras la guerra agravó la situación de recesión de la economía mundial, o las características de este periodo son de inestabilidad financiera, desempleo y desintegración económica internacional. El sistema de Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional, 1944-1973. En 1944, 44 países se reunieron en Bretton Woods para firmar el acuerdo de creación del FMI, Fondo Monetario Internacional. El objetivo era diseñar un sistema monetario internacional que pudiera promover el pleno empleo y la estabilidad de procesos de los países sin perjudicar el comercio internacional. El sistema estableció la tasa de cambio fijos respecto al dólar, y el dólar mantenía un precio respecto del oro del 0,35 la onza. El dólar era principalmente moneda de reserva. Los países tenían sus reservas en dólares y oro y tenían el derecho a vender sus dólares a cambio de oro. Los gobiernos de los países miembros se comprometieron a mantener fijos sus tasas de cambio frente al dólar, y Estados Unidos era responsable de mantener fijo el valor del dólar frente al oro. Directamente los países tenían fijado su precio en oro a través de su cambio en dólares. El derrumbe del sistema de Bretton Woods. Problema de desconfianza. A medida que las necesidades de reservas internacionales de los países crecieron, sus necesidades de dólar aumentaron hasta sobrepasar el stock de oro de Estados Unidos. Estados Unidos no podría mantener su compromiso de cambiar dólar por oro, lo que provocó un problema de confianza en el sistema. Inflación en Estados Unidos. Para mantener los tasas de cambio frente al dólar, los bancos centrales tuvieron que comprar dólar, lo que aumentaba sus reservas y sus ofertas monetarias. La inflación de Estados Unidos se importaba al resto del país. Finalmente, en 1971 se evalúa el dólar a 38 dólares la onza de oro y se permite a la moneda una banda de fluctuación de su tasa de cambio del 2,25 frente al dólar. En 1973 se quiebra el sistema y comienza un sistema de
tasa de cambio flotante o flexible. Entre 1973 y 2002, tipos de cambio flexibles. A partir de 1973, el FMI, sin funciones claras, la flotación cambiaria, mercado fija, tasa de cambio. El dólar es el activo de reserva. El FMI deja de ser el prestamista en última instancia para todos los países, solo mantiene ese papel para los PD. Los PI se reúnen a G7 al margen del FMI, Fondo Monetario Internacional. El sistema monetario internacional hoy y en el futuro. Las dudas sobre si esto será suficiente permanecen mientras el valor de los intercambios diarios de divisas multiplicado por 100 en 15 años será al menos 300 veces mayor que el del comercio mundial en el espacio de 30 años. En conclusión, sin una moneda universal o moneda internacional cuyo advenimiento aporte soluciones duraderas a la actual economía de casino, en cualquier momento puede aparecer una enorme crisis financiera que mime el crecimiento mundial mucho más que lo hizo en las etapas pasadas. Ya en 1987, The Economist planea que hacia el año 2017 debería haber una moneda mundial, por ejemplo, el Fénix. Devaluación de la moneda. Principalmente la devaluación de la moneda es la pérdida de valor nominal de una moneda corriente frente a otra moneda extranjera. Así como las cosas tienen un valor, las monedas de los países, pesos, dólares, reales, libres, etc., también tienen un valor determinante. El cambio de valor de una moneda, dependiendo de si este aumenta o disminuye en comparación con otra moneda extranjera, se denomina revaluación o devaluación respectivamente. La devaluación ocurre cuando la moneda de un país reduce su valor en comparación con otra moneda extranjera, razón por la cual el concepto de devaluación es completamente opuesto a la de revaluación. Revaluación de la moneda. Eso significa un aumento de la moneda local en la relación con una moneda extranjera bajo un tipo de cambio fijo. En términos generales, una revaluación significa un ajuste deliberado del tipo de cambio oficial en un país en relación con una línea de base escogida. La línea de base puede ser cualquier cosa desde las tasas salariales al precio en oro de una moneda extranjera. En un régimen de tipo de cambio fijo, solo una decisión del gobierno de un país, es decir, el Banco Central, puede alterar el valor oficial de la moneda.